vamos a hablar de algo que moldea nuestra mente todos los días, a menudo sin que nos demos cuenta, la repetición. Y para entender su poder, vamos a ver dos ejemplos que parecen estar en universos distintos, los mantras y el reggaetón. ¿Qué podrían tener en común? Bueno, muchísimo más de lo que parece. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Estás en lo tuyo y de repente, ¡pum!, una canción se te instala en la cabeza y no hay poder humano que la saque de ahí. Pues resulta que esto no es ninguna casualidad. Detrás de ese gusano musical hay un mecanismo cerebral súper específico y poderoso, y hoy vamos a desarmarlo pieza por pieza. Y ojo, quiero dejar algo súper claro desde el principio. Esta charla no es para decir qué música es buena y cuál es mala. Para nada. Esto no es un juicio de gustos. Se trata de entender cómo funciona una herramienta mental muy poderosa, la repetición, desde el punto de vista de nuestro cerebro. Es pura neurociencia. Ok, vamos al con razón del asunto. La clave de todo esto es un concepto fascinante que se llama procesamiento predictivo. A ver, nuestro cerebro no es como una cámara que solo graba lo que pasa, no. Es más bien una máquina de hacer predicciones. Se pasa todo el día intentando adivinar qué va a ocurrir un segundo después. ¿Y por qué hace esto? Para ahorrar energía. Si ya sabe lo que viene, se relaja. Lo que más odia el cerebro es la sorpresa. Y con un ritmo repetitivo, esto es un juego de niños para el cerebro. Funciona así, en 4 pasos. Primero, detecta un patrón. Segundo, predice el siguiente golpe, la siguiente nota. Tercero, el sonido llega y ¡bingo! La predicción fue correcta. Y cuarto, como recompensa por haber acertado, el cerebro libera una pequeña dosis de dopamina. Y la dopamina se siente bien, es placer, es como si el cerebro se diera una palmadita en la espalda a sí mismo. Entonces, ya nos queda claro que la repetición es una herramienta potentísima para el cerebro. Pero, como toda gran herramienta, se puede usar de formas muy distintas. Es literalmente como una moneda que tiene 2 caras completamente opuestas. Y aquí está la idea central de todo esto. Por un lado, tenemos la repetición que captura. Es la que fija nuestra atención, hace que pasemos por alto el pensamiento crítico y nos mete de lleno en un estado emocional. Pero por el otro lado está la repetición que libera. Esta nos ayuda a juntar nuestra atención, que suele estar súper dispersa, fortalece nuestra capacidad de darnos cuenta de las cosas y, al final, crea un espacio de calma por dentro. Muy bien. Vamos a analizar la primera cara de la moneda. Esa repetición que, a propósito o no, está diseñada para capturar nuestra atención. El reggaetón aquí es un caso de estudio perfecto. Su fórmula es increíblemente efectiva para el cerebro predictivo. ¿Por qué? Porque tiene un ritmo súper fácil de predecir. Esto le encanta al cerebro y activa directamente los ganglios basales, que son unas zonas que se encargan del movimiento, pero también del sistema de recompensa. Si a eso le sumamos un tempo constante y un contenido emocional directo, el resultado es una invitación a que el cuerpo responda de inmediato, sin pensar. Ahora, aquí viene lo importante. ¿Qué pasa cuando el cerebro se expone mucho a este tipo de estímulo? Pues que se entrena. Se acostumbra a recibir esa recompensa de dopamina de forma rápida y constante. La consecuencia es que se vuelve menos paciente con estímulos que son, digamos, más lentos o más complejos. Todo lo que no le da esa gratificación inmediata le empieza a parecer aburrido. Bueno, pasemos ahora al otro lado. Démosle la vuelta a la moneda para ver cómo esa misma herramienta, la repetición, se puede usar para algo totalmente opuesto. Y aquí es donde entra la idea del mantra. La propia palabra ya nos dice de qué va. Viene del sánscrito, man, que significa mente, y tra, que significa instrumento o herramienta. Así que un mantra es, literalmente, una herramienta para la mente. No es un rezo, es una tecnología de sonido diseñada para liberar a la mente de toda esa dispersión y ruido que tenemos normalmente. Y lo más interesante de su mecanismo es que no intenta pelearse con la mente para que se calle. Eso sería una batalla perdida. Lo que hace es mucho más inteligente, la ocupa. Es como darle un solo juguete a un niño muy inquieto. Le da una sola tarea, un estímulo simple y predecible, y al hacer eso todo el ruido de fondo, todo ese parloteo mental, empieza a bajar de volumen solito. ¿Bien? Hemos estado usando las palabras capturar y liberar la mente. Suena bien, pero para entenderlo a fondo necesitamos un mapa. ¿Qué es exactamente la mente? ¿Qué partes de ella son las que entran en juego en todo esto? Para tener ese mapa podemos usar un modelo funcional de la psicología del yoga que se llama Antakarana, que se podría traducir como el instrumento interno. Y es importante aclarar, esto no es un mapa del cerebro físico, sino de las distintas funciones de nuestra experiencia, de cómo sentimos que funciona nuestra mente. Este sistema nos habla de 4 funciones principales. Primero está manas, que es como la mente sensorial, la que reacciona a todo lo que entra por los sentidos. Luego tenemos chitta,
que vendría a ser como el disco duro, el gran archivo de nuestras memorias, hábitos e impresiones. La tercera es ahamkara, que es nuestro sentido de identidad, el yo que dice «esto me pasa a mí». Y por último, una muy importante, buddhi, que es nuestra inteligencia más profunda, la capacidad de ver con claridad y de discernir. Ahora veamos cómo funciona el bucle de captura con este mapa. Primero, el ritmo predecible engancha a manas, nuestra mente sensorial. Segundo, ahamkara, el ego se identifica inmediatamente con la emoción. Uf, esta canción soy yo. Tercero, y esto es clave, buddhi, nuestra capacidad de discernir se queda fuera de la jugada, es ignorada. Y cuarto, chitta, nuestro disco duro, graba todo ese paquete emocional, reforzando el hábito. Ahora comparemos eso con el bucle de liberación. Aquí Manas se enfoca en algo simple, como un mantra. Como no hay una gran historia emocional, ahamkara, el ego, no tiene de dónde agarrarse y se calma. Y aquí viene la gran diferencia. Para mantener la atención ahí, tenemos que activar a buddhi, nuestra inteligencia y discernimiento. El resultado es que chitta, en vez de llenarse de más ruido, empieza a aclararse. Entonces, como vemos, la diferencia fundamental entre un tipo de repetición y otro es el papel que juega buddhi. Una repetición la ignora, la deja dormida. La otra, en cambio, la despierta, la ejercita y la fortalece. Esa es toda la ciencia. Y esto nos lleva a un principio que podemos usar como guía. Una práctica, sea la que sea, es constructiva si fortalece nuestra capacidad de ver claro, si fortalece a buddhi, y se vuelve problemática si, por el contrario, la debilita o la deja de lado sistemáticamente. Al final, con toda esta información, la conversación deja de ser sobre bueno o malo y pasa a ser sobre ser conscientes. Se trata de entender la herramienta para poder elegir cómo usarla. Y esa es la reflexión final. Vivimos en un mundo que nos bombardea con repetición. En la música, en las redes sociales, en la publicidad, la repetición está constantemente moldeando nuestra mente. La pregunta entonces no es cómo podemos escapar de ella, porque es imposible. La verdadera pregunta es, ahora que entendemos cómo funciona, ¿qué pista vamos a elegir poner a sonar en nuestra propia mente? ¿Una que nos capture o una que nos libere?